Con respecto a eso de la clase trabajadora es algo que es discutido, digamos, en el ámbito del medio anarquista. Nosotros por ahí retomamos muchas cuestiones teóricas de lo que es la construcción de la Federación Anarquista Uruguaya, que es una organización anarquista de Uruguay que tiene 55 años y que, bueno, que tuvo un proceso de lucha muy importante en los 70, y vamos a decir que sería como la única referencia nuestra en donde hay compañeros de más de 60 años, digamos, si no somos todos en general jóvenes. Y bueno, de muchas de las reconstrucciones teóricas que se dio esa organización, con la caída del muro de Berlín y otros procesos, como que se da como un proceso de entender como una especie de cambio de paradigma. Y empezar a entender a la clase trabajadora en un sentido más amplio, es decir, por ejemplo, si nosotros analizamos la década de los 90 en un marco más amplio, vemos, por ejemplo, que la irrupción del zapatismo el 1 de enero de 1994 no estaba impulsada por trabajadores en términos estrictos, estaba impulsada por indígenas, campesinos, sectores, o sea, lo más pobre prácticamente de Sudamérica, que debe haber sido Chiapas, estaba dando un hito revolucionario, un ejemplo para todos los procesos de lucha latinoamericanos, y no vino de la clase trabajadora. Entonces, eso también, la experiencia concreta hace pensar en un sujeto más amplio, y también por la cuestión de la desocupación, la marginalidad y un montón de procesos que no hablan de una clase trabajadora compacta, que tiene un mismo imaginario. Esa es la diferencia con la Fora o con el momento en que vivía Joaquín Penina. Joaquín Penina había un momento donde había un imaginario obrero re claro, donde vos para sobrevivir laburabas 8 o 10 horas, el patrón vivía en otro lugar re distinto a vos, había una distancia muy grande entre el que trabajaba y el patrón, y eso generaba un imaginario donde decíamos, bueno, si nosotros nos sacamos encima al patrón, autogestionamos la fábrica, vamos a vivir feliz. Hoy en día hay una complejidad mucho más grande, por eso el sistema opera desde la fragmentación, de generar todo el tiempo su grupo. Entonces para nosotros siempre la complejidad es cómo unimos las luchas de los trabajadores que, por ejemplo, trabajan en una fábrica, con el que trabaja en el Estado, con el que vive en un barrio y no trabaja, o tal vez changuea o anda en un carro. Hay una complejidad y una diversidad de mundo y imaginario que, o sea, hablar de clase trabajadora para nosotros es limitado en ese sentido. Nosotros hablamos de clase oprimida porque empezamos que hay un sujeto amplio. También hay toda una reconstrucción de la cuestión del género, digamos, de las identidades de género, que hablar de clase trabajadora lo deja afuera. Entonces hay toda una complejidad que nosotros no la entendemos en un sentido por ahí postmoderno, de decir, bueno, entonces ahora no hablemos más de clase, no hablemos más de revolución. No, nosotros seguimos hablando de clase, seguimos hablando de revolución, pero tratamos de estar analizando un contexto histórico concreto, y lo que nosotros vemos de este contexto histórico, de que no hay un sujeto tan claro y tan identificable como para decir clase trabajadora, sino que hay un sujeto amplio que nosotros decimos clase oprimida, y que para nosotros hay que construirlo en un proceso de lucha, hay que construir esa unidad de clase, y que es un proceso de lucha más largo, digamos.